La evolución de absolutamente todo. El tiempo corre. Tenemos apenas 20 minutos. Esto es un problema. ¿Por dónde empezamos? Aves, claro, las aves. Pero ¿cuántas pueden existir? ¿O no? Esto se nos va de las manos. Mejor vamos con esta primero. El papamoscas de Seychelles. Un pequeño pájaro que evolucionó hace miles de años. ¿Y qué? ¿Cooperación? ¿Altruismo? Espera. Algunas aves actúan de manera solidaria sin obtener nada a cambio. Pero eso implicaría que, hace más de 3.500 millones de años, la vida en la Tierra comenzó en un ambiente bastante hostil, un océano primitivo, hirviendo de actividad química. No era precisamente una sopa sabrosa, pero tenía los ingredientes esenciales: nitrógeno, fósforo y, por supuesto, una buena dosis de caos molecular. En algún punto, dentro de ese caldero de elementos, surgió algo increíble. Imaginemos a la primera forma de vida como una versión extremadamente simplificada de Jeremy. ¿Quién es Jeremy? Bueno, es solo un nombre que le daremos a este primer organismo unicelular para hacerlo más cercano. Jeremy es pequeño, casi insignificante, pero está en todas partes. No lo vemos, pero está ahí, multiplicándose y experimentando con nuevas configuraciones. Algunos Jeremys descubren que el Sol es interesante, otros intentan fusionarse entre sí, y unos cuantos se dan cuenta de que moverse tiene ventajas. De repente, el juego de la evolución se descontrola. ¿Ya llegamos a los peces?, preguntará alguien impaciente. Ni de cerca, amigo. Antes de eso, nos espera el periodo cámbrico. Este es el momento en que la vida decide volverse creativa. Un aumento en los niveles de oxígeno desata una explosión de formas de vida completamente nuevas. Depredadores, presas, organismos con estructuras extrañas, criaturas que nunca se habían visto antes y que, en algunos casos, nunca se volverían a ver después. Es un festival de experimentación biológica. Algunos desarrollan conchas como defensa, otros prefieren la velocidad, y los cangrejos herradura deciden que su diseño es perfecto y no necesita cambios, manteniéndose prácticamente idénticos durante cientos de millones de años. Mientras tanto, los cetáceos evolucionan de pequeñas criaturas terrestres a imponentes ballenas en solo una fracción del tiempo. Aquí es donde surge una pregunta incómoda. Si la cooperación y la amabilidad emergieron de forma independiente en varias especies, ¿significa que la bondad es solo una estrategia de supervivencia? ¿Un simple atajo evolutivo para garantizar la reproducción? Esta idea se relaciona con el concepto de darwinismo universal, que sugiere que los principios de la selección natural pueden aplicarse no solo a la biología, sino también a la cultura, la ética y la sociedad. Pero volvamos a la evolución. Hemos pasado por el Cámbrico. Las primeras formas de vida terrestre han aparecido. Ahora podemos hablar de peces. Pero no esperen criaturas modernas y elegantes. Al principio, los peces eran raros. Algunos parecían más anfibios que peces, y otros comenzaron a experimentar con la idea de caminar sobre tierra firme. Un pequeño paso para un pez, un gran salto para la evolución. Poco a poco, los vertebrados terrestres comienzan a diversificarse. Por fin, es la era de los dinosaurios. No tan rápido. Antes de que los dinosaurios dominen la Tierra, los sinápsidos, ancestros de los mamíferos, ocupan el escenario. Criaturas como el Dimetrodon prosperan, mientras que otros pequeños seres peludos corretean sin que nadie preste demasiada atención. Y entonces, una extinción masiva cambia las reglas del juego. Saltamos al período Triásico. Esta vez, los dinosaurios no pierden el tiempo. Se apoderan de cada nicho ecológico disponible, desarrollándose en todas las formas y tamaños. Son altos, pequeños, carnívoros, herbívoros, dominan el planeta. Nada podrá cambiar esto, pensamos. Pero entonces, alguien se aleja a comprar leche y cuando vuelve, los dinosaurios ya no están. ¿Qué ha pasado? En su lugar, pequeñas criaturas ansiosas y peludas comienzan a extenderse por todo el mundo. Parece improbable que estos diminutos mamíferos puedan dominar el planeta, pero la historia tiene otros planes. Así llegamos a la era del ser humano. No tenemos garras afiladas, no somos los más rápidos ni los más fuertes, pero tenemos un truco: la creatividad. Aprendemos a fabricar herramientas, a cazar de manera más eficiente, a usar el fuego y a desarrollar culturas y sociedades complejas. Y con todo esto, no solo cambiamos el mundo, sino que también comenzamos a modificar nuestra propia evolución a través de ideas. Aquí es donde entra el concepto de los memes. No los memes de internet, sino el término original propuesto por Richard Dawkins en El gen egoísta. Según esta teoría, los memes son unidades de información cultural que se transmiten de persona a persona, evolucionando con el tiempo. Así como los genes han modelado nuestra biología, los memes han moldeado nuestras costumbres, lenguajes y creencias. Pero el problema es que algunas ideas, al igual que algunos organismos, evolucionan de manera insostenible. El crecimiento infinito como filosofía económica, por ejemplo, ha llevado a problemas como la reducción de la calidad de los productos con el objetivo de maximizar ganancias. Este fenómeno ha sido bautizado con un nombre bastante gráfico: ensasteriscotification. Y si bien puede sonar como un problema moderno, la degradación de bienes y servicios es un patrón que ha ocurrido
ocurrido a lo largo de la historia, desde la reducción de la plata en las monedas del Imperio Romano hasta las estrategias actuales de reducción de costos en la industria del consumo. Es un poco frustrante pensar que, después de miles de millones de años de evolución, el destino de nuestra especie podría estar condicionado por pequeñas decisiones económicas que afectan nuestra calidad de vida. Pero aún hay algo que nos distingue: la capacidad de sentir empatía y de cuidar a otros, incluso cuando no hay una ganancia directa. A lo largo de la historia, los humanos han demostrado un apego emocional hacia los animales, no solo hacia aquellos que nos han servido como herramientas, sino también hacia aquellos que no ofrecen ninguna ventaja aparente. Los antiguos romanos, por ejemplo, grababan epitafios en las tumbas de sus perros, expresando el amor y la tristeza que sentían al perderlos. Y eso es extraño, porque si la bondad fuera solo una táctica evolutiva, ¿qué ganamos con llorar a un compañero de otra especie? De hecho, hemos demostrado esta misma compasión hacia nuestros propios enfermos y ancianos mucho antes de que existieran los sistemas de salud. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿todo lo que hacemos es simplemente una estrategia de supervivencia o hay algo más? En algún lugar del pasado, un humano anónimo, en una lengua que ya nadie recuerda, dijo por primera vez: "Te quiero". ¿Fue solo un impulso biológico? Quizás, pero lo que realmente importa no es el por qué lo dijo, sino el hecho de que, contra toda lógica, seguimos diciendo esas palabras hasta el día de hoy. Después del último amanecer, lo que sigue es incierto. Pero, ¿realmente importa si el altruismo, en cierto nivel, es solo una estrategia de supervivencia que también se observa en otras especies? En medio del caos impredecible de la existencia, hay algo de lo que podemos estar razonablemente seguros: la humanidad es una manifestación de la vida con la capacidad de sentir empatía, de preocuparse por lo que la rodea, de proteger y construir. Y con ese conocimiento, ¿no deberíamos al menos intentarlo? Porque lo que viene después de la era del antropoceno es el atomusteno, una época donde el agotamiento de los recursos provoca el colapso total de la civilización global. Durante décadas, la sociedad luchó por mantenerse en pie, pero con la llegada del invierno nuclear en las guerras tecnológicas de los años 2260 y 2270, la luz del sol se extingue bajo un manto de cenizas, las cosechas fracasan y comienza la gran desaparición. Los últimos fragmentos de la humanidad buscan refugio en las profundidades del Parque Nacional de Mammoth Cave, sin saber que en su descenso accidentalmente desenterrarán los secretos del gran mundo subterráneo. Con el tiempo, la superficie de la Tierra, marcada por cicatrices irreparables, vuelve a ser habitada, pero ya no por los humanos. En la era del Malumsteno, los habitantes ancestrales emergen para reclamar su derecho sobre lo que queda del planeta, convirtiendo a los descendientes de la humanidad en meros títeres de su voluntad durante incontables generaciones. Y luego, con una inevitabilidad aterradora, llega la Cthulhucene. No hay necesidad de explicar lo que eso significa, pero incluso en el abismo más oscuro, siempre existe la posibilidad de un renacimiento. Cuando el último gran nigromante de los dioses exteriores es finalmente derrocado, con la ayuda de los enigmáticos seres cefalópodos que han dominado el arte de la coexistencia y la colaboración, la civilización tiene una nueva oportunidad. Así nace el Simbioceno, una nueva era de prosperidad, donde la humanidad, o lo que queda de ella, reconstruye su cultura sobre los cimientos de la armonía, la equidad y la cooperación, alcanzando un nivel de grandeza que siempre estuvo al alcance, pero que nunca logró consolidar antes de su declive. Lo más irónico es que los seres humanos siempre han tenido la capacidad de ser altruistas y compasivos, más que cualquier otra criatura que haya existido en la Tierra, o incluso en el universo. Y sin embargo, a diferencia de otras especies, poseemos una habilidad única: la capacidad consciente de ignorar esa empatía, de elegir no actuar según ella. Un tigre no puede entender lo que significa la injusticia. Pedirle que no mate a una presa indefensa carece de sentido. Pero un ser humano sí puede comprenderlo. Puede distinguir entre el bien y el mal, puede hacer lo correcto, y sin embargo, muchos optan por no hacerlo. Un león podría arrancarte los órganos, pero jamás te negaría atención médica si estuviera en sus manos. Solo los humanos son capaces de ese tipo de crueldad. Lo más aterrador de la indiferencia humana es que la mayoría de nosotros, en el fondo, sabemos que podemos ser mejores. Y mientras reflexionamos sobre el futuro de absolutamente todo, hay quienes luchan por evitar que todo se desmorone, mientras otros buscan aprovechar hasta la última oportunidad de explotación antes de que llegue el colapso. Algo que a menudo se pasa por alto es que la evolución no sigue un camino ascendente de perfección. No es una escala de progreso continuo, sino una serie de cambios, de pruebas y errores donde muchas adaptaciones fallan. La naturaleza ha experimentado con incontables formas de vida y ha descartado aquellas que no funcionaron. Así que la pregunta más importante no es cómo hemos llegado hasta aquí, sino cómo termina nuestro capítulo en la historia de la vida. Cuando alguien mire hacia atrás en miles de millones de años, ¿podemos decir que todo este esfuerzo, toda esta lucha, valió la pena? ¿O todo lo que construimos se desvanecerá en la nada? Pero espera, antes de responder, detente un momento.
El mundo sigue girando, la radio sigue transmitiendo, las pantallas siguen encendidas. Bienvenidos al episodio 8.2 mil millones. Si la luz en mi estudio se ve extraña, es porque el sol ha colapsado en una enana roja y pronto se extinguirá como una vela en la inmensidad del vacío. Pero antes de que eso pase, asegúrate de presionar el botón de suscribirte. En el otro extremo del espectro de la existencia, en una isla lejana, hay un pequeño pájaro, el zarzalero de Seychelles. Su plumaje verde parduzco no es particularmente llamativo, pero su canto es hermoso. Y lo más curioso es que nuestros oídos, completamente distintos a los de un ave, pueden percibir su sonido y encontrarlo conmovedor. Y eso me hace preguntarme, ¿los otros animales pueden experimentar algo parecido? ¿Pueden sentir admiración por una vista panorámica, igual que nosotros? La idea no es tan descabellada. Se ha observado a osos volviendo a ciertos lugares, simplemente para contemplar el paisaje, sentados, observando la creación, sin otra razón aparente más que el hecho de que es hermoso. Tal vez hay más especies capaces de encontrar belleza de lo que imaginamos. No podemos probarlo, pero me gusta creer que sí.